El milagro de las luces de Navidad. Un secreto bajo la nieve. Bienvenido a Secrets Narrated. Antes de sumergirnos en esta impactante historia de redención y amor, deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde viajan nuestros relatos. Al terminar, no olvides calificar la historia del 0 al 10. Si amas las historias que te erizan la piel, suscríbete y dale like a este video. Ahora, relájate y disfruta cada detalle. Capítulo 1. El regreso de la mujer invisible en Nueva York. En diciembre es un monstruo de luces doradas y frío cortante. Las vidrieras de la Quinta Avenida brillaban con una opulencia que cegaba, mientras miles de personas corrían cargadas de paquetes, envueltas en el frenesí de las fiestas. Para Graciela Miller, de 35 años, el aire de Manhattan olía a recuerdos que había intentado enterrar durante 1000 días. Ajustó con suavidad la manta de lana de Lily, su hija de 2 años, cuyos ojos azules, tan intensos que dolían, se abrían con asombro ante las decoraciones navideñas. «Mira, mi amor, ¿ves las luces?», susurró Graciela, acariciando el cabello castaño claro de la pequeña. Hacía 3 años que Graciela huyó de esta ciudad. 3 años desde que tomó la decisión de romperse el corazón a sí misma para salvar su propia alma. En aquel entonces, era una arquitecta brillante, independiente y llena de sueños, pero su relación con Julian Vance la había convertido en algo que no reconocía. Al lado del magnate de la tecnología médica, Graciela dejó de diseñar edificios para diseñar su vida en torno a los caprichos de él. Se volvió invisible, una extensión del ego de Julián. El sonido de su teléfono la sacó de su trance. Era Clara, su mejor amiga de la universidad. «Graciela, ¿ya aterrizaste? Dime que no te has arrepentido». «Estamos en el hotel, Clara. Lily está hipnotizada con los rascacielos, pero no sé si estoy lista para estar aquí. Escúchame, necesito un favor enorme. Mi esposo está con gripe y no puede acompañarme a la gala de Navidad de la empresa. No puedo ir sola, tú sabes cómo son estas funciones. Por favor, solo serán unas horas. Mi madre cuidará a Lily, ella la adora». Graciela dudó. No había venido a socializar, sino para que sus padres finalmente conocieran a su nieta. Sin embargo, la persistencia de Clara la venció. Lo que Clara no mencionó hasta que Graciela ya estaba frente al espejo, luciendo un espectacular vestido azul marino, fue la bomba. «Graciela, Julián estará allí. Su empresa es el patrocinador principal». El mundo se detuvo. La sangre de Graciela se congeló. «Clara, no puedo». Él me bloqueó de todas partes. Borró mi rastro como si nunca hubiera existido. Han pasado 3 años, Graciela. Él tiene una novia oficial. Tú tienes a Lily. Eres fuerte ahora. No eres la misma mujer que se fue». Graciela miró su reflejo. Tenía razón. Ya no era la arquitecta insegura. Era una madre. Una leona que había construido una vida de la nada en Boston. «Está bien», dijo con voz firme. «Vamos». ¿Qué sentirías si después de 3 años de ser borrado de la vida de alguien, tuvieras que enfrentarlo cara a cara? Cuéntanos en los comentarios. Capítulo 2. El choque de 2 mundos en el Plaza. El salón de baile del Hotel Plaza era la definición misma de la extravagancia. Lámparas de cristal de Bohemia arrojaban reflejos dorados sobre mesas adornadas con rosas rojas y blancas. Una orquesta de cámara tocaba villancicos modernos, mientras los camareros se deslizaban con bandejas de champán cristalino. Julian Vance, a sus 41 años, estaba en la cúspide. Su empresa, Vance MedTech, acababa de revolucionar el mercado de diagnósticos infantiles.
Era rico, respetado y, según las revistas, el hombre más influyente del sector. Pero por dentro, Julián era una estructura hueca. «Cariño, ¿por qué esa cara?» La voz de Valeria Sterling lo trajo de vuelta. Valeria era la perfección personificada. Su cabello rubio platino estaba recogido en un moño impecable, y su vestido rojo costaba más que el salario anual de muchos. Era la mujer ideal para un magnate, inteligente, de buena familia y experta en marketing social. «Estoy bien, Valeria», respondió Julián, aunque su mirada se perdía en el fondo de su vaso de whisky. Su relación era apropiada. No había fuego, no había esa conexión eléctrica que te hace sentir que el resto del mundo desaparece. Era un contrato cómodo. De repente, el murmullo del salón cambió de frecuencia. Julián levantó la vista hacia la entrada principal. Sus dedos se apretaron contra el cristal del vaso hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Graciela estaba allí, pero no estaba sola. Llevaba en brazos a una niña. Julián no necesitó una prueba de ADN. No necesitó explicaciones. Esa niña tenía sus propios ojos. Esos ojos que él veía cada mañana en el espejo. El vaso de whisky resbaló de sus manos y se hizo añicos contra el mármol, cortando el aire como un disparo. La tensión ha estallado. ¿Crees que Julián reaccionará con ira por el secreto o con amor por su hija? Vota abajo. Suscríbete para la parte 2. Capítulo 3. El encuentro de las miradas. Julián caminó hacia la entrada como un hombre en trance. Los invitados se apartaban, susurrando al ver la expresión del magnate. Valeria lo seguía, con los ojos entrecerrados por la sospecha. Graciela sintió que sus piernas temblaban, pero mantuvo la barbilla en alto. Lily, curiosa, miraba el desorden del cristal roto en el suelo. Graciela, la voz de Julián, era un susurro roto, cargado de 3 años de silencios. «Hola, Julián», respondió ella, sorprendida de su propia calma. Lily miró al hombre alto frente a ella. Con la inocencia que solo poseen los niños de 2 años, soltó la pregunta que cambió todo. «Mami, ¿quién es este señor?» El aire se volvió pesado. Julián sintió que el suelo se movía. Lily se inclinó hacia adelante, y ante el asombro de todos, estiró sus manos hacia Julián. «¿Cargas?», pidió con una sonrisa dulce. Julián, sin pensar en Valeria, sin pensar en las cámaras, tomó a la niña. Al sentir el peso de Lily contra su pecho, al oler ese aroma a bebé y canela, algo que estaba muerto dentro de él volvió a la vida con una violencia desgarradora. Era su hija, su propia sangre. Valeria se interpuso, con una sonrisa gélida que no llegaba a sus ojos. «Julián, ¿no vas a presentarnos a tu vieja amiga?», dijo, enfatizando la palabra con veneno. «Soy Valeria Sterling, la prometida de Julián». La palabra prometida golpeó a Graciela en el pecho, pero no permitió que se notara. «Graciela Miller. Y esta es Lily. Tiene 2 años y 4 meses. Julián hizo el cálculo mental al instante. Febrero. Ella se fue en febrero hace 3 años. Las fechas encajaban con una precisión aterradora. «Valeria, necesito un momento a solas con Graciela», dijo Julián, sin quitarle los ojos a la niña que ahora jugaba con su corbata de seda. «¿Un momento? Estamos en medio de una gala, Julián», exclamó Valeria, perdiendo la compostura. «Esta mujer aparece con una niña que tiene tus ojos y pretendes que me quede aquí sonriendo a los inversores». Julián no respondió. Con Lily en brazos, le hizo una seña a Graciela y caminaron hacia la terraza privada, dejando atrás un salón lleno de chismes y a una Valeria consumida por la furia. Capítulo 4. La terraza de las verdades amargas.
El viento frío de diciembre soplaba sobre la terraza del Hotel Plaza, pero ninguno de los dos lo sentía. El calor que emanaba del cuerpo de Lily, quien se había quedado extrañamente tranquila en los brazos de Julián, era lo único que mantenía al magnate conectado a la realidad. Graciela se abrazaba a sí misma, mirando las luces de Central Park. ¿Por qué, Graciela? La voz de Julián era un látigo de dolor. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así? ¿Cómo pudiste dejar que pasara 2 años y 4 meses sin saber que tenía una hija? Graciela se giró, y sus ojos oscuros brillaban con una rabia contenida que Julián no esperaba. «No te atrevas a darme lecciones de moral, Julián Vance», siseó ella. «Te busqué. Te llamé 1000 veces. Te envié correos, mensajes, incluso fui a tu oficina en Boston, cuando el médico me dijo que el embarazo era de alto riesgo. ¿Y qué encontré? Un muro». «Eso es mentira», dijo Julián, apretando a Lily con suavidad. «Yo nunca recibí nada. Borré mis redes sociales porque no podía soportar verte en fotos, pero mis canales oficiales siempre estuvieron abiertos. Dejé una carta, Julián. Una carta de 5 páginas en tu escritorio, junto a la foto que nos tomamos en la Toscana. Te explicaba por qué me iba, que necesitaba encontrarme a mí misma, pero que te amaba y que esperaba que pudiéramos construir algo nuevo». 3 semanas después, cuando supe lo de Lily, intenté contactarte de nuevo. Tu asistente, Carmen, me dijo que tenías órdenes estrictas de no pasarme ninguna llamada y de destruir cualquier sobre que viniera de mi parte. Julián sintió que el mundo se desmoronaba. Carmen, su asistente de confianza, la mujer que él creía que lo protegía del caos, lo había mantenido en una burbuja de odio procesado. Recordó vagamente a Carmen mencionando una mujer persistente que buscaba dinero, y él, herido por el abandono, le había dicho: «No quiero saber nada de ella». ¿Perdonarías a alguien que te ocultó a un hijo si supieras que fue por un malentendido provocado por terceros? Cuéntanos en los comentarios. Capítulo 5. El ultimátum de Valeria. La puerta de la terraza se abrió de golpe. Valeria Sterling entró, con el rostro crispado por la humillación. Detrás de ella, varios invitados observaban desde lejos, alimentando el escándalo que sería portada en todas las revistas de negocios al día siguiente. «Basta de este drama patético», gritó Valeria. «Julián, devuelve a esa niña a su madre y vamos adentro. Los Miller están esperando para la presentación del proyecto de telemedicina. Tu carrera depende de esta noche». Julián miró a Valeria como si fuera una desconocida. «Valeria, esta es mi hija. ¿No lo entiendes? Lo que entiendo es que esta mujer ha venido a arruinarte justo cuando mi padre, Robert Sterling, acaba de autorizar el préstamo de expansión que tanto necesitabas». Valeria se acercó a Graciela con una mirada venenosa. «¿Cuánto quieres? Dinos una cifra y desaparece de nuevo. Mi padre no tolera los escándalos, y yo no voy a permitir que una aventura del pasado arruine mi compromiso». Graciela dio un paso adelante, recuperando a Lily de los brazos de Julián. El contacto visual entre las dos mujeres fue eléctrico. «No estoy aquí por tu dinero, Valeria. Vine porque Lily tiene derecho a saber quién es su padre. Y por lo que veo, Julián no ha cambiado tanto como pensaba si se rodea de personas que ven a un niño como un problema de relaciones públicas. Dale like a este video si crees que Valeria es el verdadero villano de esta historia. Suscríbete para ver cómo Julián elige su camino». Capítulo 6. La trampa financiera de los Sterling. Al día siguiente, la oficina de Julián era un caos. Los titulares no hablaban de su nueva tecnología médica, sino del heredero secreto de Vance MedTech. Robert Sterling, el padre de Valeria,
y el principal financista de Julián lo esperaba en la sala de juntas. «Julián, hijo, las cosas son simples», dijo Robert, un hombre cuya voz sonaba como piedra triturada. «Mi hija está humillada. Mi apellido está en boca de todos. Si quieres el préstamo de 50 millones para salvar tu empresa de la bancarrota técnica, debes firmar un acuerdo de confidencialidad. Te harás cargo de la niña financieramente, pero no habrá reconocimiento legal ni contacto público. Y te casarás con Valeria en la fecha prevista». Julián miró los documentos sobre la mesa. Su empresa, el trabajo de su vida, estaba al borde del abismo. Sin el dinero de Sterling, los competidores lo devorarían. Pero en su mente, solo podía sentir la manita de Lily agarrando su corbata la noche anterior. «¿Y si me niego?», preguntó Julián. «Entonces ejecutaré las garantías personales. Perderás la empresa, tu ático y tu reputación. Quedarás en la calle, Julián, y dudo que esa arquitecta quiera a un hombre quebrado a su lado». Capítulo 7. Acciones sobre palabras. Mientras Julián luchaba con su conciencia, Graciela recibía un sobre en su pequeño hotel. Dentro había una carpeta con toda la información financiera de Vance MedTech y una nota manuscrita de Julián. «Necesito que sepas la verdad antes de que los Sterling la manipulen. Lee esto». Graciela, con su mente analítica de arquitecta, pasó toda la noche estudiando los números. Descubrió que Robert Sterling no era el salvador de Julián, sino un parásito que había estado asfixiando la empresa con intereses abusivos, aprovechándose de la vulnerabilidad emocional de Julián tras su separación. «No voy a dejar que te destruyan, Julián», susurró ella, mientras Lily dormía a su lado. «Esta vez no me iré». Graciela llamó a Miguel Castellanos, un antiguo contacto de su familia y un abogado experto en adquisiciones hostiles. Juntos empezaron a trazar un plan que no solo salvaría a Julián, sino que pondría a los Sterling en su lugar. Capítulo 8. La visita de la ex al campo de batalla. Graciela apareció en la oficina de Julián sin previo aviso. Llevaba a Lily en un cochecito y un maletín lleno de documentos. Las secretarias intentaron detenerla, pero ella caminó con la seguridad de quien ya no tiene nada que perder. Entró en la oficina justo cuando Julián iba a firmar el acuerdo con Robert Sterling. «No firmes eso, Julián», dijo ella con voz clara. Robert se rió. «¿Y quién eres tú para interrumpir? ¿La madre del escándalo? Soy la mujer que acaba de descubrir que el 40% de sus deudas actuales están garantizadas por activos que usted no posee legalmente, señor Sterling». Graciela puso un fajo de documentos sobre el escritorio. «He hablado con los otros inversores minoritarios. Están cansados de su tiranía. Si Julián renuncia a su control comercial y lo transfiere a una fundación benéfica pediátrica, su deuda queda anulada por una cláusula de beneficio social que usted mismo firmó hace años sin leer las letras pequeñas». Julián miró a Graciela con una mezcla de asombro y adoración. Ella no había venido a pedirle que eligiera. Ella había venido a darle las herramientas para ser libre. Capítulo 9. El jaque mate de Graciela. La sala de juntas de Vance MedTech se sentía como un búnker. Robert Sterling miraba los documentos que Graciela había arrojado sobre la mesa como fueran granadas a punto de estallar. Julián, por su parte, sentía que recuperaba el aliento después de años de asfixia. «Esto es ridículo», bufó Robert, aunque sus manos temblaban ligeramente. Ningún inversor aceptaría convertir una empresa de tecnología médica en una fundación sin fines de lucro. «Estás loca». «No es una fundación sin beneficios, Robert», respondió Graciela con una calma glacial. «Es un modelo de beneficio compartido. El 51% de las patentes se destinarán a hospitales públicos, lo que nos otorga una exención fiscal masiva
que anula cualquier reclamo de impago que usted tenga. He hablado con Miguel Castellanos, y los inversores prefieren ser parte de una revolución médica que ser cómplices de su extorsión. Julián miró a Robert, y luego a los papeles del préstamo de 50 millones que estaba a punto de firmar. Con un movimiento lento y decidido, tomó el contrato de Sterling y lo rompió en pedazos frente a todos. «La reunión ha terminado, Robert», dijo Julián. «Mañana recibirás la notificación legal. Y dile a Valeria que no hace falta que me devuelva el anillo. Que lo venda y use el dinero para aprender lo que significa la palabra honor». ¿Habrías tenido el valor de Julián de romper con un imperio financiero por un futuro incierto pero honesto? Cuéntanos en los comentarios. Tu opinión nos inspira. Capítulo 10. El refugio en el West Village. Tras el caos en la oficina, Julián se vio fuera de su propia empresa de la noche a la mañana, al menos mientras se gestionaba la transición a la fundación. Se refugió en el pequeño apartamento que Graciela había alquilado. Era un espacio modesto comparado con su ático de Park Avenue, pero por primera vez en años, Julián sintió que las paredes no le oprimían el pecho. Lily lo recibió en la puerta con un dibujo hecho con ceras de colores. Eran 3 figuras, una grande, una mediana y una pequeña, unidas por líneas rojas. «¿Quiénes son, mi amor?», preguntó Julián, arrodillándose en el suelo de madera. «Mami, tú y yo», dijo Lily, abrazando el cuello de su padre. Julián cerró los ojos y respiró el olor a hogar que tanto había echado de menos. Graciela apareció desde la cocina, con harina en las manos y una sonrisa tímida. «Bienvenido a la vida real, Julián. Aquí no hay inversores, pero hay tortitas de avena. Dale like a este video si crees que la verdadera riqueza no está en el banco, sino en esos pequeños momentos. Suscríbete ahora». Capítulo 11. La venganza gélida de Valeria. Pero Valeria Sterling no era una mujer que aceptara la derrota en silencio. Humillada públicamente y abandonada, decidió atacar donde más le dolía a Graciela: su reputación. A través de sus contactos en la prensa, Valeria filtró una historia distorsionada. Los tabloides empezaron a publicar titulares crueles. «La arquitecta oportunista, cómo Graciela Miller usó a una niña para chantajear al rey de la tecnología». Publicaron fotos de Graciela en Boston durante sus momentos más difíciles, sugiriendo que Lily era solo un plan maestro para robarle a Julián su fortuna. Graciela vio las noticias mientras Lily dormía. Sintió que el pánico de hace 3 años regresaba. «No voy a dejar que te hagan esto otra vez», dijo Julián, tomando sus manos. «No estamos solos ahora». Julián decidió hacer algo que nunca había hecho: dar una entrevista en vivo. Pero no lo hizo solo. Se sentó frente a las cámaras con Graciela a su lado. «Fui un hombre ciego por el poder», confesó Julián ante millones de espectadores. «Me dejé manipular por el miedo y el orgullo, pero la mujer que ven aquí no me robó nada. Ella me devolvió la vida que yo mismo había desechado. Graciela es la madre de mi hija y la socia de mi futuro. Los Sterling no son las víctimas, son los verdugos de una verdad que ya no pueden ocultar». Capítulo 12. El juicio de los sentimientos. La entrevista fue un giro total. El público, conmovido por la honestidad de Julián y la dignidad de Graciela, se volcó a su favor. Sin embargo, Robert Sterling intentó una última maniobra legal: una demanda por la custodia de Lily, alegando que Julián no era apto por su inestabilidad emocional y Graciela por su historial de abandono. Fueron semanas de tensión, de psicólogos infantiles y de abogados. Lily empezó a sentir la presión,
preguntando por qué los hombres de traje le hacían tantas preguntas. «Todo va a estar bien, Lily», le decía Julián cada noche. «Nada ni nadie nos va a separar nunca más». Finalmente, el juez, tras ver la evidencia del bloqueo digital de Julián y la carta perdida que Miguel Castellanos logró recuperar de los archivos de basura de la antigua asistente, dictaminó a favor de Graciela y Julián. No solo eso, sino que impuso una orden de alejamiento a los Sterling por intentar usar a una menor para fines comerciales. Capítulo 13. El primer invierno verdadero. Después de que la tormenta legal con los Sterling se disipara, el silencio regresó a la vida de Julián y Graciela, pero no era el silencio vacío de hace 3 años. Era un silencio lleno de contenido. Se mudaron a una casa con jardín en las afueras, un lugar donde Lily podía correr sin que los fotógrafos se escondieran tras los arbustos. Julián, ahora director de la Fundación Vance Miller, pasaba sus días supervisando la llegada de tecnología de diagnóstico a zonas rurales. Pero su verdadera transformación ocurría al cruzar el umbral de su casa a las 5 de la tarde. «¡Papá, mira!», gritaba Lily cada tarde. Julián dejaba su maletín y se arrodillaba, permitiendo que su hija lo cubriera con pegatinas de dinosaurios o le cocinara pasteles de arena. Graciela observaba desde la ventana de su nuevo estudio de arquitectura, sintiendo que finalmente el diseño de su vida tenía cimientos sólidos. ¿Crees que un hombre que ha vivido para el poder puede realmente encontrar la felicidad en la sencillez del hogar? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Capítulo 14. El milagro del algodón. Llegó la víspera de Navidad. Era el 2º aniversario desde que se reencontraron en aquella gala del Plaza. Nueva York estaba cubierto por una fina capa de escarcha, pero no había nevado lo suficiente como para hacer un muñeco de nieve, algo que Lily deseaba con todo su corazón. «Mami, no hay nieve para el señor Nieve», dijo Lily con los ojos empañados, mirando el jardín gris. Julián miró a Graciela y un brillo travieso apareció en sus ojos. Esa noche, mientras Lily dormía, Julián vació 3 cajas enormes que había traído de la oficina. Eran bolsas gigantes de algodón industrial, del que se usaba en los suministros médicos de la fundación. A la mañana siguiente, cuando Lily bajó corriendo las escaleras, el salón era un paraíso blanco. Julián y Graciela habían cubierto todo el suelo con capas gruesas de algodón, creando colinas y senderos. En el centro, un enorme muñeco de nieve hecho de fibra blanca, con una bufanda de Julián y una nariz de zanahoria real, la esperaba. «¡Es nieve de nube!», gritó Lily, lanzándose sobre las colinas de algodón. Julián y Graciela se unieron a ella, rodando por el suelo, riendo hasta que les faltó el aliento. En ese momento, rodeados de nieve artificial en el calor de su hogar, Julián supo que había cambiado un imperio de cristal por un reino de algodón, y que el trato había sido el mejor de su vida. Capítulo 15. Una nueva promesa. Esa misma tarde de Navidad, mientras Lily jugaba con su muñeco de algodón, Julián llevó a Graciela al porche. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa y naranja. «Graciela, hace 2 años te encontré por casualidad. Hace 1 año te pedí que volviéramos a intentarlo. Hoy, no quiero pedirte nada. Solo quiero darte algo». Julián sacó un estuche pequeño. Dentro no había un diamante ostentoso como el que le había dado a Valeria, sino una alianza de oro sencilla, con una inscripción grabada en el interior. «Nuestra propia arquitectura. Quiero que nos casemos, no por el contrato, no por la empresa, sino porque eres la única persona que me ve cuando no soy Julian Vance. ¿Aceptarías construir el resto de este edificio conmigo?» Graciela,
con lágrimas en los ojos, asintió y lo besó. Sí, Julián, pero bajo mis condiciones. Siempre habrá tiempo para las tortitas, y nunca, jamás, volveremos a dejar una carta sin leer. Boda a la vista. Dale like a este video si crees que este es el final perfecto para Graciela y Julián. Suscríbete para el epílogo final. Capítulo 16. El legado de David. La vida siguió su curso, trayendo consigo un nuevo milagro. El nacimiento de David, el hermano pequeño de Lily. David nació un año después de la boda. Un niño tranquilo con los ojos oscuros de Graciela y la sonrisa persistente de Julián. Lily se tomó muy en serio su papel de hermana mayor. Le enseñaba a David a distinguir los dinosaurios y le advertía que papá a veces hace nieve que no es fría. Julián cumplió su promesa de alejarse del mundo corporativo agresivo. La Fundación Vance Miller se convirtió en un referente mundial, no por cuánto dinero generaba, sino por cuántas vidas salvaba. Julián aprendió que la verdadera importancia no se mide por cuántas personas te temen en una sala de juntas, sino por cuántas personas se alegran de verte llegar a casa. Capítulo 17. El cierre del círculo. Años más tarde, una Lily adolescente encontró la vieja carta de 5 páginas que su madre escribió antes de irse a Boston. Estaba enmarcada en el despacho de su padre, no como un trofeo, sino como un recordatorio. «¿Por qué la tienes aquí, papá?», preguntó ella. Julián la miró, con algunas canas más, pero con la misma luz en los ojos. «Porque esa carta es el recordatorio de que el amor sin comunicación es solo una estatua hermosa, pero vacía. Y porque me recuerda que, a veces, hay que perderlo todo para ganar lo que realmente importa». Capítulo 18. El peso del apellido. 20 años han pasado desde que aquel salón de baile del Hotel Plaza fuera testigo del reencuentro más impactante de Nueva York. Lily Vance ya no es la niña que jugaba con algodón. Ahora es una joven de 22 años, recién graduada con honores en medicina y gestión social. Tiene la inteligencia técnica de su padre y la sensibilidad artística de su madre. Sin embargo, el mundo exterior sigue viendo en ella a la heredera de un imperio. Una mañana, mientras Lily trabajaba como voluntaria en uno de los centros de la Fundación Vance Miller, recibió una notificación legal. «Señorita Vance, tiene una visita en la recepción», dijo su asistente. «Dice que tiene información que le pertenece por derecho de sangre». Al salir, Lily se encontró con una mujer mayor, elegante, pero con la mirada amarga. Valeria Sterling. Habían pasado 2 décadas, pero el odio en los ojos de Valeria no se había desvanecido. Solo se había añejado como el veneno. «Has crecido mucho, Lily», dijo Valeria con una sonrisa gélida. «Te pareces tanto a ella que me dan ganas de vomitar. Pero no estoy aquí por nostalgia. Estoy aquí porque tu padre cree que enterró a los Sterling, pero olvidó que los imperios dejan raíces. ¿Crees que el pasado de los padres debe perseguir siempre a los hijos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación hace crecer esta historia». Capítulo 19. El secreto del préstamo original. Valeria le entregó a Lily un documento amarillento. Era una cláusula oculta del préstamo original que Robert Sterling le hizo a Julián hace 25 años. Resulta que, tras la muerte de Robert, Valeria había descubierto que una parte de las patentes de la tecnología de diagnóstico pediátrico seguía vinculada a una cuenta de fideicomiso que ella controlaba. «Si quiero, puedo bloquear el suministro de tecnología a la mitad de los hospitales de la fundación mañana mismo», amenazó Valeria. «A menos que me devuelvas el lugar que tu madre me robó en la sociedad neoyorquina. Quiero que la Fundación Vance Miller me nombre presidenta honoraria
y me entregue el 20 de las regalías. Lily sintió que el mundo tambaleaba. Sabía que su padre había renunciado a la riqueza para salvar la ética de la empresa, pero no sabía que quedaba ese cabo suelto. No quería preocupar a sus padres, quienes estaban celebrando su 20º aniversario de bodas en Italia. Dale like a este video si crees que Lily debería enfrentar a Valeria sin decírselo a sus padres. Suscríbete para ver qué decide. Capítulo 20. La sabiduría de Graciela. Lily decidió llamar a su madre por videollamada, ocultando sus lágrimas. Graciela, desde un viñedo en la Toscana, notó la tensión en el rostro de su hija de inmediato. Lily, tienes esa arruga entre las cejas que solo pones cuando estás intentando resolver un edificio que no tiene cimientos. ¿Qué pasa? Lily le contó todo sobre la visita de Valeria. Graciela suspiró y miró a Julián, que estaba al fondo, riendo con el pequeño David, que ya era un adolescente. Hija, escucha bien. Valeria no tiene el poder que dice tener. Lo que ella tiene es un fantasma. Ella cree que el poder está en el papel. Pero tu padre y yo aprendimos que el poder real está en la gente que confía en nosotros. No negocies con el miedo. Dile que si quiere cerrar los hospitales, que lo intente, pero que tendrá que explicárselo a las miles de familias que dependen de ellos. Capítulo 21. El enfrentamiento en la torre. Vance Lily citó a Valeria al día siguiente. No lo hizo en una cafetería, sino en el auditorio de la fundación, frente a los médicos y pacientes que se beneficiaban de su trabajo. Valeria, dijo Lily frente a todos, aquí tienes los documentos que me diste. Son legales, es cierto. Tienes un derecho técnico sobre esas patentes. Pero aquí tengo yo otro documento. Es una carta firmada por 500 directores de hospitales. Si tú bloqueas la tecnología, ellos presentarán una demanda colectiva por crímenes contra la salud pública. Tu apellido no solo quedará arruinado, sino que terminarás en prisión. Valeria miró a su alrededor. Vio rostros llenos de determinación, no de miedo. Vio en Lily la fuerza de una mujer que no se dejaba pisotear. Te doy una opción, continuó Lily. Renuncia a esa cláusula de forma permanente y la fundación te otorgará una pensión digna por tus años de servicio indirecto. Vive tu vida y deja de ser la sombra de una historia que terminó hace 20 años. Valeria, derrotada por la nueva generación, firmó la renuncia y salió del edificio, desapareciendo finalmente de la vida de los Vance Miller. Capítulo 22. El brindis por el futuro. Semanas después, toda la familia se reunió en el jardín de su casa. Julián abrazó a Lily con orgullo. Hiciste lo que yo no pude hacer a tu edad, hija. Enfrentaste el poder con la verdad desde el principio. Lily sonrió y miró a David, que estaba intentando hacer un muñeco de nieve de algodón para sus sobrinos pequeños, los hijos de unos primos. El ciclo de amor, verdad y valentía estaba completo. Capítulo 23. El silencio de David. Mientras Lily se convertía en el rostro público de la fundación, David Vance, a sus 19 años, era el alma silenciosa de la familia. A diferencia de su padre y su hermana, David no buscaba los focos. Él prefería los laboratorios de investigación y la arquitectura sostenible, siguiendo los pasos de su madre, Graciela. Sin embargo, David cargaba con una presión invisible: ser el hijo del milagro. Todos esperaban que fuera perfecto. Esa presión lo llevó a alejarse un poco de casa, buscando su propio camino en una pequeña oficina de diseño en Brooklyn. Una tarde de invierno, mientras revisaba unos planos antiguos, David recibió una llamada de su madre. «David, Clara ha fallecido», dijo Graciela con la voz quebrada. Clara,
La mujer que había convencido a Graciela de ir a aquella gala hace más de 2 décadas, se había ido en paz. Pero antes de morir, le dejó a David una caja de madera con una nota. Para el niño que nació del valor, aquí está la pieza que falta. ¿Crees que todos tenemos una pieza que falta en nuestra historia familiar? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Tu participación es lo más importante para nosotros. Capítulo 24. El tesoro de la memoria. David abrió la caja frente a sus padres y a Lily. Dentro no había dinero, sino una colección de fotografías y negativos originales de la noche de la gala en el Hotel Plaza. Pero había algo más, la verdadera carta de 5 páginas que Graciela había dejado en el escritorio de Julián y que todos pensaban que se había perdido para siempre. Clara la había rescatado de la papelera de la oficina de Julián hace años, después de ver a la asistente Carmen tirarla. La había guardado todo este tiempo, esperando el momento en que la familia fuera lo suficientemente fuerte para leerla sin dolor. Julián tomó las páginas amarillentas con manos temblorosas. Al leer las palabras de amor y desesperación que Graciela escribió hace 25 años, el tiempo pareció retroceder. Julián, si lees esto, es porque he decidido que nuestro amor es demasiado grande para dejar que se convierta en una jaula. Leyó Julián en voz alta, mientras las lágrimas caían sobre el papel. ¡Qué momento tan emocionante! Dale like a este video si crees que Clara fue el verdadero ángel de esta familia. Suscríbete ahora. Capítulo 25. El despertar de David. Leer esa carta cambió algo dentro de David. Entendió que su existencia no era una carga ni un proyecto de redención, sino el resultado de una valentía inmensa. Comprendió que sus padres no eran perfectos, sino humanos que supieron perdonarse. «Papá, mamá», dijo David con una nueva luz en sus ojos. «He estado huyendo de nuestro apellido porque tenía miedo de no ser tan valiente como ustedes. Pero ahora entiendo que la valentía no es no tener miedo, sino hacer lo correcto a pesar de él». David decidió usar sus habilidades para diseñar el primer hospital pediátrico de la fundación, que sería totalmente autosustentable y gratuito, ubicado en el barrio donde Graciela se refugió cuando llegó de Boston. Lo llamó el Centro de la Esperanza Clara. Capítulo 26. La última noche de nieve. La historia de los Vance Miller se cerró una noche de Navidad, 10 años después de que David terminara el hospital. Julián y Graciela, ahora ancianos pero llenos de vitalidad, estaban sentados en el porche de su casa. Lily y David estaban allí con sus propias familias. Vieron a sus nietos correr por el jardín, jugando con un sistema de nieve artificial que David había perfeccionado para que nunca faltara el Señor Nieve en Navidad. Julián tomó la mano de Graciela y la besó. ¿Te acuerdas de la nieve de algodón, Graciela? ¿Cómo olvidarla, Julián? Fue el día en que supe que nunca más estaríamos solos. Miraron al cielo estrellado de Nueva York, sabiendo que su historia no era solo de ellos, sino de miles de personas que ahora tenían una oportunidad, gracias a que un día, un hombre millonario decidió que una niña de ojos azules valía más que todo el oro del mundo. Capítulo 27. El atardecer de los patriarcas. Han pasado 40 años desde que aquel cristal se rompiera en el suelo del Hotel Plaza. Madrid y Nueva York son ciudades diferentes, pero en la residencia de los Vance Miller en las afueras, el tiempo parece haberse detenido en una armonía perfecta. Julián, a sus 81 años, pasa las mañanas en su biblioteca, rodeado de fotos y planos de hospitales que han salvado a millones. Graciela, siempre elegante con su cabello de plata, sigue diseñando espacios,
pero ahora lo hace para los jardines donde juegan sus bisnietos. Sin embargo, la paz se ve interrumpida por una noticia que llega desde Europa. Mateo, el hijo mayor de Lily y nieto de Julián, se enfrenta a un escándalo mediático. Es un joven arquitecto brillante, pero ha sido acusado injustamente de negligencia en un proyecto de vivienda social en España. La prensa, ávida de caídas estrepitosas, titula «El fin de la pureza Valente Vance». ¿Crees que la reputación de una familia puede ser destruida por una sola mentira? Comparte tu opinión en los comentarios. Tu apoyo es nuestro motor. Capítulo 28. El viaje de regreso al origen. Mateo, desesperado, viaja a Nueva York para buscar el consejo de su abuelo. Encuentra a Julián sentado en el porche, mirando el mismo jardín donde una vez hubo nieve de algodón. «Abuelo, lo voy a perder todo», dijo Mateo, con la voz quebrada. «Mi carrera, mi nombre. Los Sterling han vuelto a aparecer a través de empresas fantasma para vengarse de nosotros atacando mi proyecto». Julián sonrió con una sabiduría que solo dan los años y los errores. «Mateo, escucha bien. Yo perdí una empresa de 1.000 millones por elegir a tu madre y a tu tía Lily. El mundo pensó que estaba loco, que estaba acabado. Pero mira a tu alrededor». Julián señaló a Graciela, que caminaba hacia ellos con té. «Lo que ellos llaman perderlo todo, yo lo llamo ganar lo que importa. Si tu proyecto es honesto, la verdad saldrá a la luz. Pero no luches por tu orgullo. Lucha por la gente que vive en esos edificios». Da like a este video si crees que la sabiduría de los abuelos es el tesoro más grande. Suscríbete ahora. Capítulo 29. La prueba final de Mateo. Siguiendo el consejo de Julián, Mateo no contrató a relacionistas públicos ni a abogados agresivos. En lugar de eso, convocó a las familias que vivían en las casas que él había diseñado. Les mostró los planos, los materiales y la verdad. Resultó que el ataque de los descendientes de los Sterling era una falsificación de informes técnicos. La comunidad, agradecida por la honestidad de Mateo, se convirtió en su escudo humano. La mentira se desmoronó, y el nombre de los Vance Miller quedó más alto que nunca. Esa noche, Julián llamó a Mateo por teléfono. «Hoy te has convertido en un verdadero Vance, Mateo. No por el éxito, sino por la integridad». Capítulo 30. El último suspiro bajo la nieve. Era Nochebuena. Julián y Graciela estaban sentados frente a la chimenea. Lily y David estaban en la cocina con sus hijos y nietos. Se escuchaba el bullicio típico de una familia feliz. Julián tomó la mano de Graciela y la miró a los ojos, esos ojos oscuros que lo habían salvado hace 4 décadas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Graciela? Que Julián, que si volviera a ese salón del Plaza, volvería a soltar ese vaso de whisky 1000 veces solo para volver a verte con Lily en brazos. Graciela apoyó la cabeza en su hombro. Lo sé, amor, porque el amor no fue una casualidad, fue nuestra mejor decisión. Esa noche, mientras la nieve real, esta vez sí, nieve de verdad, cubría el jardín, Julián cerró los ojos por última vez, con una sonrisa de paz absoluta. Se fue rodeado del amor que él mismo había elegido sobre el poder. Epílogo. El secreto revelado. La historia de los Vance Miller se convirtió en un libro, una leyenda que se cuenta en las escuelas de negocios y de ética. Pero para la familia, el secreto siempre fue el mismo. La vulnerabilidad es la madre de la verdadera fuerza. Lily, David y Mateo continuaron el legado. La Fundación Vance Miller sigue funcionando hoy, demostrando que un hombre que elige a su hija sobre su fortuna puede cambiar el mundo para siempre.
¿Qué calificación le das a esta saga completa de 10 partes del 0 al 10? Tu lealtad nos ha permitido crear este universo de más de 28,000 caracteres. Comparte tu momento más emotivo en los comentarios. Gracias por ser parte de Secrets Narrated. Hemos llegado al final de este viaje, pero no te vayas muy lejos, porque una nueva historia, con nuevos secretos y nuevos giros, comenzará muy pronto. Suscríbete, dale like, y gracias por soñar con nosotros. Hemos concluido esta maravillosa travesía. ¿Te gustaría que la próxima historia sea un thriller de misterio sobre una herencia desaparecida en un pequeño pueblo de la costa española? ¿O prefieres un drama histórico sobre un amor prohibido en la época de la Revolución? Tú tienes la palabra final.